¿Cómo están? Comienza el Mundial de Fútbol, algo muy esperado, podríamos decir, por todo el mundo, y cuanto más por nosotros los argentinos. Sabemos que hasta aquel que no le gusta este deporte en el Mundial se sienta y mira jugar a su selección, en este caso a la nuestra, a la selección argentina. No voy a hablar de fútbol, pero solamente quiero remitirme a esto para utilizarlo también como ejemplo en el tema que voy a tocar, que tiene que ver con los acuerdos. Una selección que lleva un montón de partidos sin perder, hablando de la selección argentina, y que es destacada y mencionada por los comunicadores como en los últimos años no se ha visto como un verdadero equipo, no solamente fuera, sino dentro de la cancha. Y esto lo hemos notado en estos días cuando algunos jugadores lamentablemente han quedado desafectados y se han alentado uno a otro a través de las redes sociales. Indudablemente acá hay un trabajo de acuerdo en el equipo, un trabajo que tiene que ver con el técnico y con todo el equipo, ¿no? Pero sabemos que un partido como un mundial no se gana solo, sino en equipo, y un equipo que lleve adelante acuerdos. No sabemos cómo será el desenlace de este mundial, pero sí sabemos que para llegar a esta instancia y participar de cada uno de los partidos, deberá haber un acuerdo entre los jugadores y el técnico, en la manera de la estrategia, un acuerdo en los roles de cada uno de los profesionales, y así irán paso a paso, partido a partido, viendo hasta dónde llegan. El tema de hoy tiene que ver con los acuerdos y la ley del acuerdo. La palabra que quiero compartir en el día de hoy tiene que ver con algo muy necesario para la vida, y es el acuerdo. Bueno, indudablemente en nuestro país, la República Argentina, permanentemente se habla de eso, ¿no? De la necesidad de acuerdos para poder salir adelante. La creación de Dios está gobernada por leyes naturales, como por ejemplo la ley de gravedad. Pero también están aquellas leyes que podríamos denominar espirituales. Y en esta quiero hacer hincapié, la ley del acuerdo, a la que hace referencia las lecturas de la palabra de Dios que vamos a tener en el día de hoy. Y comentaba o mencionaba sobre la necesidad del acuerdo en la familia, con el socio, con tu jefe, con tus empleados, en tu congregación, pedirle juntos a Dios con fe, tener una misma meta, hablar un mismo lenguaje para comenzar las tareas, perseverar en la misma y creer que de esta manera todo puede llegar a ser posible. Cuando las personas deciden ponerse de acuerdo en un asunto, pueden obtener cosas impensadas, aunque las motivaciones no sean las correctas, como es el caso de este texto que quiero leer junto a ustedes, y se refiere a la historia de la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11, verso 1 al 4 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, es lo que dice el texto, y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es interesante remarcar estas palabras, ¿no? Una sola lengua, unas mismas palabras, salieron, hallaron. En todos se están utilizando verbos y en plural. Ninguno habla en singular, ninguno dice una misma palabra, sino unas mismas palabras. Ninguno dice salió, sino salieron, halló o hallaron. Esto muestra un poquito la importancia de hacer las cosas en equipo, aunque la motivación sea incorrecta, porque ahora quiero entrar en detalle en esto, ¿sí? En el libro de Génesis, el mismo libro, pero unos versículos después, del 5 al 9,
conocemos cómo termina esta historia, ¿no? Dios los dispersa por toda la tierra. Dice el texto, y Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es, presta atención a esto, uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Bueno, conocemos el final de la historia, ¿no? Allí Dios dijo, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, y así los esparció Dios sobre la faz de la tierra. Los teólogos esgrimen que la edificación de esta torre era cuestionada por Dios, porque él había prometido que no habría otro diluvio universal luego del arca de Noé. Pero igualmente estas personas decidieron construir una torre para estar a salvo por si acaso, ¿no? Donde también adoraban a sus propios dioses. Bueno, el resultado de esta acción, como les contaba, según explica el relato bíblico, fue el nacimiento de diversas lenguas para provocar la confusión entre los constructores y la interrupción de su obra. Se necesitan personas que se pongan de acuerdo. Esto es así, ¿no? Para poder avanzar, para poder progresar en anteriores ejemplos que mencioné. Pero se necesitan personas que se pongan de acuerdo con motivaciones correctas, no como la anterior, ¿no? Y una buena motivación o una motivación correcta es la que describe el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20, que dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí con ellos. Qué importante, fíjense el ejemplo de Jesús. Él puso, si dos se ponen de acuerdo, después dice si dos o tres. No es sencillo ponerse de acuerdo, ¿sí? Porque a veces tiene que ver la lectura que uno hace de una determinada situación, la idiosincrasia, el lugar donde se crió, y un montón de cuestiones o factores. Pero Jesús dice, si tan solo dos o tres, o sea, que con dos o tres que estén de acuerdo, wow, se pueden hacer un montón de cosas. Entre ellas, orar a Dios y esperar que Dios responda en oración. Por eso quiero hablar un poquito de la ley del acuerdo y el poder de este acuerdo en la oración. Porque primero es ilimitado. Hay un poder ilimitado cuando dos o tres se ponen de acuerdo para orar respecto a cualquier cosa que pidan. Orar por la ciudad, orar por la familia, orar por la iglesia, orar por un montón de cuestiones. Dios no puso estas promesas en la Biblia relacionadas a la oración solo para llenar espacios. Por el contrario, Él nos dejó esto para que nosotros, los que creemos en Jesucristo, no solo la sepamos, sino que la pongamos por obra. Cualquier cosa que pida, le será hecho. Mateo 18, 19. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Por eso es más que positivo acordar juntos para realizar actividades, entre ellas la oración. Número 2, la oración en acuerdo tiene una fuerza muy especial. No hay que andar como llanero solitario. A ver, la Biblia nos describe distintos momentos de oración. Está bueno, es cierto, está la oración individual, está el devocional privado, que le podríamos llamar, pero Dios también nos enseña a orar en equipo, a ponernos de acuerdo en motivos de oración. La oración es poderosa, pero este pasaje nos muestra cuánto poder tiene más aún la oración que se hace en común acuerdo. Tiene una fuerza inigualable cuando muchos oran por un mismo motivo. Número 3, la oración en acuerdo es como una sinfonía. Una descripción de la palabra sinfonía indica que es una composición musical
para ser interpretada por una orquesta. Dicen que la frase "si se pusieren de acuerdo" es la que se usa para sinfonía. Una cosa es cuando se ensaya o se prepara un músico con su instrumento por separado, y otra cosa es cuando lo hace la orquesta en conjunto en el concierto. Es totalmente distinto, pero el acuerdo da resultados positivos. Y número 4, la oración en acuerdo produce sinergia. La oración unida produce sinergia, que esto significa cooperación. Y es un término griego, sinergia, que significa trabajando en conjunto. La sinergia es el momento en el que el todo es mayor que la suma de las partes. Por tanto, existe un rendimiento mayor o una mayor efectividad que se acentúa por separado. Por eso no actuemos por separado, hagámoslo juntos en el espíritu, como comunidad, como país, pero también como congregación. Para vos que te estás congregando, o para vos que lo hiciste y abandonaste la fe, para vos que la pandemia hizo que te enfriaras espiritualmente, es momento de renovar acuerdos. El primero es con Dios, acercándote a Él, pidiéndole perdón por tus faltas, por tus pecados, como indica la palabra de Dios, y luego acordar junto al Creador, seguir hacia adelante. Estás en una iglesia, estás en una congregación, acordá, ¿sí? La manera de trabajar, no te aísles, trabajá en conjunto, ponete bajo la cobertura espiritual de tus pastores, de tus líderes, y trabajá en equipo, que esto es lo que hará que la iglesia avance, que esto es lo que hará que las personas que no conocen el Evangelio se acerquen a la fe. El mismo Jesús dijo: Padre, yo te pido que sean uno para que el mundo crea. Y si no tenés un lugar donde congregarte, si te has alejado del camino de Dios, de la fe, te invitamos a que participes de nuestra iglesia en Patagones, porque la idea es seguir acordando para trabajar en conjunto, seguir acordando para predicar el Evangelio a los perdidos. Que Dios te bendiga.